Bien, vamos a comenzar entonces con estos videos que tratan sobre la simulación de circuitos con análisis de Monte Carlo en LTSpice. Bien, vamos a pensar en el siguiente circuito. Ya tenemos un par de fuentes de tensión, una fuente de corriente y un par de resistencias. Y en ese circuito nosotros observamos las siguientes variables circuitarias, ¿no? La corriente I1, la corriente I2 y la tensión en esta resistencia. Entonces, en el análisis teórico se predice lo siguiente, ¿no? Que en DC la corriente I1 es 1 miliamperio, la corriente I2 es 3 miliamperios y la tensión en esta resistencia es 6 voltios. Ahora, la simulación .P da resultados muy cercanos a los cálculos teóricos. Básicamente se obtiene lo mismo, pero en la vida real, es decir, si nosotros implementamos el circuito de forma física, ya sea en un protoboard o en una placa, ¿no? Obviamente no va a ser igualito a los resultados que acabamos de obtener teóricamente, ¿no? Entonces, ¿a qué se deben esas diferencias, ¿no? Los dispositivos en un circuito tienen tolerancias. Tolerancia básicamente es que tanto varía un parámetro con respecto a su valor nominal. Uno de esos dispositivos que tienen tolerancias es la resistencia. Por ejemplo, resistencias tienen tolerancia de 5%, 10%, ¿no? Etcétera. También las fuentes de tensión, ¿no? Que tienen una tensión nominal más o menos un voltaje de rizado. Comentarios similares para las fuentes de corriente, ¿no? Tienen una corriente nominal más o menos un delta de corriente, ¿no? Dispositivos como el BJT también tienen parámetros que varían, como el parámetro beta, que es la ganancia de corriente en emisor común, ¿no? Tiene una buena variación, ¿no? No es un número fijo allí. El MOSFET, también el transistor MOSFET, los parámetros de transconductancia, proceso KN y voltaje umbral BT también varían entre MOSFET del mismo tipo, ¿no? Y también otros dispositivos que tienen tolerancias, ¿no? Como por ejemplo los capacitores, los inductores. Entonces aquí tenemos algunas muestras de cómo los parámetros de los dispositivos, algunos dispositivos tienen variaciones o tolerancias, y como otros dispositivos, ¿no? Sus parámetros propios pueden variar, ¿no? Y debido a esas tolerancias, los resultados teóricos son diferentes a los resultados en un circuito implementado físicamente. La gran pregunta aquí es si es que a partir de la simulación del circuito podemos predecir tales variaciones debido a las tolerancias que acabamos de comentar, ¿no? De alguno de los dispositivos, o variaciones de algunos parámetros también de otros dispositivos como el BJT o el MOSFET. Y la respuesta es afirmativa, ¿no? Sí se puede predecir tales variaciones, ¿no? Y sobre todo ver el impacto de estas variaciones en algunas variables circuitales como corriente o como tensión. ¿Cómo lo hace el LTSpice? ¿No? Es que este programa tiene los siguientes comandos para variar parámetros en un circuito. El comando .stepParam, que varía hasta 3 parámetros definidos por el usuario, ¿no? El comando .flat, que es una distribución uniforme de números aleatorios entre -x y x, siendo x el argumento de la función .flat. El comando .gauss, que son números aleatorios de distribución gaussiana con un sigma o desviación estándar igual a x, ¿no? Siendo x el argumento de esta función, y el .mc o Monte Carlo, ¿no? Que es una distribución uniforme de números aleatorios comprendidos en este intervalo, siendo x el valor nominal y y la tolerancia. Ahora,
En nuestro estudio que vamos a hacer a lo largo de estos videos, vamos a tomar en cuenta estos dos comandos de aquí. Ahora, asimismo, en nuestro estudio vamos a ver lo siguiente. En el video 1, que es el video de ahora, va a tratar sobre la variación de la tolerancia en una resistencia. En el video 2 veremos la variación de todos los componentes en un circuito resistivo. El video 3 trata sobre la variación de los componentes en un filtro RC, ¿no? Cuando se analiza en análisis de alterna. En el video 4 veremos la variación de las resistencias y del parámetro BT en un circuito con BJT. Y asimismo en el video 5 veremos la variación de las resistencias y de los parámetros KN y el voltaje umbral en un circuito con MOSFET. Y vamos a ver cómo estas variaciones, ¿no?, impactan en las variables circuitales tales como corriente y o tensión, ¿no? Hoy día vamos a empezar con el video 1. Y también a lo largo de todos estos videos vamos a simular con el LTSpice y los datos los vamos a presentar en MATLAB, ¿no? Entonces vamos a usar ambos programas, el LTSpice con MATLAB. Y vamos a trabajar con el MATLAB para una mejor presentación de datos. Bien, entonces las referencias que yo estoy usando para esto, y para estos videos, es este artículo técnico de Analog Devices, ¿no?, que lo pueden bajar en la misma página del LTSpice, ¿no? Donde se descarga el LTSpice, ahí hay para bajar estos documentos. Entonces, trabajando hacia ello, nuevamente vamos a pensar en este circuito, ¿no?, que lo habíamos visto al principio, y las variables circuitales I1, I2 y el voltaje en la resistencia dan como resultado teórico el mostrado en esta tabla, ¿no?, análisis en DC. Entonces, ¿cómo impactan las tolerancias en el funcionamiento del circuito? Por ejemplo, para ello vamos a pensar en esta resistencia de acá. Entonces, esta resistencia, tal como hemos visto en las diapositivas anteriores, tiene su tolerancia, y debido a esta tolerancia los resultados van a variar con respecto al análisis teórico. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta la tolerancia de esta resistencia y hacemos el estudio de este circuito pero ya implementado, y medimos la corriente que pasa por aquí, los resultados van a variar con respecto al análisis teórico, ya que en el análisis teórico no se ha tomado en cuenta la tolerancia, ¿no? Y asimismo, si nosotros en ese circuito ya implementado sacamos esta resistencia de 1K y volvemos a colocar otra resistencia de 1K, nuevamente la corriente I1 en este caso y la corriente I2 y el voltaje en la resistencia van a cambiar con respecto al análisis teórico, ¿no?, debido a que esta nueva resistencia que le estamos colocando también tiene su propia tolerancia, ¿no? Entonces, la simulación con distribuciones gaussianas y de Monte Carlo nos ayudarán a predecir el comportamiento de un dispositivo y o circuito desde el punto de vista estadístico. Entonces, yo mediante la simulación yo podría tomar en cuenta la tolerancia de esta resistencia y de esta resistencia y las variaciones de esta fuente de tensión y de esta otra, y también las variaciones que pueden haber de esta fuente de corriente, y poder observar cuál es el impacto de todas esas variaciones en conjunto, ¿no?, en la corriente I1, corriente I2 y voltaje aquí en la resistencia. Y con ello yo puedo contrastar, ¿no?, cómo está o qué tan diferente es del análisis teórico que hemos hecho en DC. Bien, en este primer video veremos solamente cómo varía la resistencia de 1K, esta resistencia de acá. La vamos a aislar y vamos a ver cuál es su variación dada una tolerancia. Y para ello vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a imaginar que tenemos 1000 resistencias de 1K. Entonces, con el simulador
vamos a ver cómo este simulador puede predecir desde el punto de vista estadístico cuál es la distribución de esas resistencias para una tolerancia dada. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, aquí tenemos al LTSpice, entonces vamos a simular aquí. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Acá les muestro. Dado que solamente vamos en este video a observar la variabilidad de una resistencia, vamos a simular este circuito. Por ejemplo, acá 1 voltio y acá una resistencia de 1K. Y por acá va a venir una corriente. Entonces yo quiero observar cómo varía la resistencia de 1K. Por ejemplo, le voy a dar una tolerancia del 10%, ¿no? O 0.1, ¿no? Bien, entonces para yo ver la variabilidad de esta resistencia, primero vamos a armar esto y muy rápidamente. Es bueno aprenderse los shortcuts, ¿no? Por ejemplo, B chica es la fuente de tensión, la R es la resistencia, control R para rotarlo, ¿no? Y acá vamos a poner una fuente de tensión, control E, listo. Y por ejemplo F3 es para cablear. Y acá le ponemos la tierra, que es G. Acá le damos clic, ponemos 1 voltio, acá le damos resistencia de 1K, ¿no? Esta va a ser la resistencia de 1K, ¿no? Entonces esta fuente de aquí que yo estoy poniendo acá, esta fuente, vamos a poner con otro color, esta fuente de aquí es para lo siguiente. Pasa que el LTSpice no tiene un medidor de no tiene cómo medir corriente, entonces lo podemos nosotros hacer a partir de una fuente de tensión a la cual, por ejemplo, le ponemos que sea 0 voltios, ¿no? De valor 0 voltios, y eso hace que esto se comporte como un cable, así como esto, ¿no? Pero como acá ya está perfectamente mostrado cuál es el positivo y cuál es el negativo, entonces la corriente que se va a medir en esa fuente va a ir de mayor a menor potencial. Es decir, si la ponemos así, yo estoy asumiendo que entonces que la corriente va así, ¿no? Si por una rama nosotros asumimos, ¿no?, que la corriente viene así, entonces para observar dicha corriente, por ejemplo IX, si asumimos que va en esta dirección, a la fuente de tensión le ponemos 0 voltios, lo cual está simulando un cortocircuito. Entonces la corriente va hacia arriba, la corriente va de mayor a menor potencial, deberemos de colocar así la fuente. Ok, en este caso es así. Bien, acá le ponemos la tierra, perdón, con G. Ya, acá es 0 voltios, ya está simulando un cortocircuito, y acá colocamos, ¿no? Por ejemplo, esa fuente le vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner IT, I total. Esta era la resistencia de 1K, pero en la resistencia de 1K nosotros debemos de observar la tolerancia. Entonces la primera forma de observar la tolerancia va a ser por Monte Carlo, y tal como habíamos visto en las diapositivas, dado que su valor nominal es 1K, lo vamos a poner así, entre llaves Monte Carlo, entre paréntesis X, que es el valor nominal, y la tolerancia, ¿no?, que es 0.1. pongámoslo así. Entonces clic derecho aquí donde dice 1K, clic derecho, entonces entre llaves Monte Carlo, entre paréntesis el argumento de Monte Carlo, que sería el valor nominal 1K, la tolerancia 0.1 10%, ¿no? cerramos. Bien, entonces va a variar la resistencia, ¿no?, con una tolerancia de 10%. Ahora nosotros podemos, ¿no?, parametrizar esta tolerancia si ustedes quieren, ¿no? Se van acá, punto P,
le dan acá donde dice tiene que estar activado el SPY Directive, entonces clic derecho, help me edit, punto, acá se van hasta el último y buscan aquí punto parent statement. Entonces vamos a ponerle tol, ¿no? Tolerancia, y el valor 0.1. Entonces, ok, como yo estoy diciendo que la tolerancia es una variable, estoy parametrizando una variable que estoy creando llamada tolerancia, entonces acá donde dice 0.1 lo reemplazo por tol. Bien, así ya he parametrizado. Esto de acá lo vamos a trabajar en el análisis de punto de operación, ¿no? Entonces clic derecho, edit simulation command, DC operation point. Ok. Ahora, dentro de lo que habíamos comentado acá es que nuestro experimento va a tener 1000 resistencias, ¿no? De 1K, y vamos a ver cómo va a ser su distribución. Entonces lo que vamos a hacer aquí es nuevamente en punto P, nos vamos aquí a clic derecho, help me edit, y se van a step command. Nombre del parámetro que vamos a barrer, ya. Vamos a crear una variable que se llama, una variable ficticia que se llama run, que sería correr, simular, ¿no? Tipo, naturaleza del barrido, aquí tienen varios tipos, yo voy a poner lineal, donde empieza en 1 y termina en 1000, ¿no? Y el incremento va a ser de 1 en 1. Entonces, aquí está justamente lo que yo estoy queriendo hacer, ¿no? De las 1000 resistencias. Es decir, lo podemos pensar como que este circuito va a fabricar, o sea, lo estoy pensando en voz alta, no es que sea cierto eso, sino que lo vamos a pensar como si se ha fabricado 1000 resistencias y vamos a ver cuál es su distribución. Esas 1000 resistencias están contenidas acá, en este parámetro de acá, ¿no? De 1 a 1000, y que vaya de 1 en 1. Y este run de acá es una variable ficticia. ¿Qué va a hacer esta variable ficticia? Va a hacer que este circuito simule 1000 veces, ¿no? O se simule 1000 veces, ¿no? Entonces, nuevamente, este run de acá es una variable ficticia que va a hacer que el circuito se simule 1000 veces. Bien, entonces le damos run. Miren cómo abajo va aumentando, ¿no? Hasta que llegue a 1000. 1000 veces se está simulando este circuito. Bien, entonces acá vamos a mostrar la resistencia, pero obviamente si me voy acá a traces, acá yo no tengo cómo ver la resistencia. Para eso yo sé el voltaje y también he puesto acá para que se observe la corriente. Yo sé que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, ¿no? Entonces el voltaje ya sé que es este de acá, este voltaje de acá, 1 voltio con respecto, ¿no?, a esta referencia. Seguramente este de acá es el nodo 001 y este es, y como acá está la fuente, ¿no? Y este es el nodo 002. Entonces lo que yo necesito es ver voltaje en el nodo 001 sobre esta corriente. ¿Qué corriente? La que estoy midiendo acá en esta fuente, ¿no? La corriente que pasa por la fuente a la cual yo he denominado IT. Entonces ahí voy a tener la resistencia. Observen, si yo pongo acá abajo, ¿no?, aquí en esta parte me va a salir, ¿no?, señalo aquí y me sale que ese es el voltaje en el nodo N001. Ok, entonces lo que yo hago aquí para introducir esa expresión que les acabo de decir es clic derecho a traces, voltaje en ese nodo entre la corriente que pasa por la fuente a la cual he denominado IT. Bien, nos sale esta simulación. Primero es de notar que aquí en el eje X, todo este eje X, están los runs, ¿no?, las 1000 simulaciones. Y acá en el eje Y está cómo va variando las simulaciones. Esto de acá es la resistencia, ¿no? Esto acá es la voltaje entre corriente y la resistencia.
Miren cómo en todo este span ustedes ven cómo varía ¿no? Entre 0.9K o 900 ohmios hasta 1.1K, que justamente es lo que nosotros hemos dicho que va a variar la resistencia, 10%, ¿no? Y es lo que hemos colocado aquí, ¿no? Tol 10%. Entonces, si yo agrando un poco esto, por ejemplo así, para entenderlo mejor, y aquí, por ejemplo, esta parte de acá, más con esto es más que suficiente. Y acá, estas son las simulaciones, los ranks, son 1000. Entonces yo voy aquí, dado que he dicho que vayan de 1 en 1, va a ir de 1, por ejemplo, hasta 5. ¿Qué me quiere decir esto? Que en la simulación 1 se obtiene la resistencia de 900 ohmios. En la simulación de 2 se obtiene la resistencia de aproximadamente 1.01. En la simulación 3 se obtiene la resistencia de 0.94 k ohms. En la simulación 4 se obtiene aproximadamente la resistencia de 1.06 k. Y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que yo les he dicho como si fuese nuestra fábrica de 1000 resistencias, ¿no? Estamos viendo entonces de forma aleatoria cómo están distribuidas esas 1000 resistencias. Bien. Esto es la forma como lo presenta el LTSpice, pero hay otra forma de poderlo observar mucho mejor esta presentación y es con MATLAB. Para eso vamos a grabar nuestros estos datos para ser cargados en el MATLAB. Voy a borrar esto de nuevo, voy a simularlo de nuevo. Cuantas más simulaciones ustedes pongan, 5000, 10000, va a ser mucho mejor, pero el consumo de tiempo por simulación se hace muy grande. Entonces acá nuevamente clic derecho, Add Traces, B entre corriente. Bien, toda esta figura de acá está se hace a partir de unos datos, ¿no? Ya, esos datos están almacenados en un archivo que ya les voy a mostrar dónde está. Si se van así como está con la pantalla por la mitad, se van a File, no van a encontrar el comando que yo quiero usar. Entonces, agranden bien la pantalla, vayan a File y aquí Export Data as Text. Y noten cómo acá está varios de las cosas que hemos ido sacando, ¿no? Por ejemplo, voltaje en el nodo 002, corriente por la resistencia 1, corriente por la fuente y 1, y lo que hemos introducido aquí, ¿no? Lo que estamos introduciendo aquí, que es la resistencia, ¿no? La resistencia está aquí como parte de este conjunto de datos porque yo la he puesto, ¿ya? Entonces está activado, voy a ver dónde lo grabo, por ejemplo lo voy a grabar aquí en el escritorio, ¿no? Y le damos OK. Por ejemplo, yo solamente puedo tomar todos estos datos o puedo tomar más de un dato, ¿no? O traces que le llaman, ¿no? Las figuras, ¿no? Estos son los traces. Entonces yo quiero esta de acá, entonces le damos OK. Vamos a ver entonces qué se ha guardado en ese archivo. Acá está Draft 2, si le damos clic, miren lo que hay. Acá arriba dice RAM y acá al costado dice voltaje en el nodo 1 sobre la corriente, ¿no? Esto es la resistencia y este es el número de simulación. Este RAM corresponde acá a toda esta columna de acá, la columna 1, y este de acá, que es la resistencia, corresponde a toda esta columna 2. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es grabar esto de acá, ¿no? Por ejemplo, control A, seleccionamos todo, control C, ok, y nos vamos a MATLAB y en un script colocamos todo eso, control B, subimos, ¿no? Miren, también copió todo. RAM es el número de la simulación que corresponde a toda esta primera columna de acá, y
esto de acá, lo de las resistencias, corresponde nuevamente a lo de la segunda columna. Entonces, esto de acá yo lo voy a borrar y me quedo con esto. Lo voy a grabar y lo voy a grabar en, por ejemplo, Monte Carlo LT Spice, y le voy a dar el nombre de Monte Carlo, ¿ya? Monte Carlo R. ¿ya? Noten que se está grabando con se graba con un archivo .m. ¿ya? Save. Y ahora en otro script, ahí yo voy a crear un programa, ¿no?, que cargue esos archivos. Por ejemplo, vamos a definir la variable x1 igual a load. Con eso cargo entre paréntesis, le ponemos abre apóstrofe, ¿no?, y ahí le ponemos el nombre donde hemos grabado estos datos de aquí, ¿no? Estos datos de acá corresponden nuevamente a la figura de acá, ¿no? Con estos datos de aquí, ¿no?, con estos datos de aquí es que se ha graficado todo esto. Entonces todo este gráfico lo está guardando en una serie de puntos, ¿no? Y los datos son estos, y esos son los que vamos a cargar en el MATLAB. Entonces le ponemos acá el nombre de este archivo, mcr de la resistencia, cerramos punto y coma, y acá vamos a hacer lo siguiente. Llamamos una variable res, ¿no?, de resistencia igual a x1 entre paréntesis 2 puntos, coma 2. Bien, vamos a ver de qué se trata este res 2 puntos. Por ejemplo, muy rápidamente, nosotros tenemos una matriz, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si yo quiero, acá por ejemplo es una matriz de 4 filas por 3 columnas. No, si yo en el MATLAB tipeo esto y quiero accesar, por ejemplo, a este dato de acá, yo copiaré, como está en la matriz A, entonces A entre paréntesis es fila, coma, columna. ¿Qué fila está? Esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4. Columna 1, columna 2, columna 3. Entonces las coordenadas de este punto es fila 3, columna 3. Entonces 3,3. Acá es donde se da la fila y acá es donde se obtiene donde se coloca el número de columna. Entonces, por ejemplo, hagamos eso en MATLAB muy rápidamente acá. Bien, entonces acá vamos a copiar. Bien, entonces acá vamos a copiar lo que les había comentado, ¿no? Entre corchetes 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9, punto y coma, 10, 11, 12. Enter, ahí tienen la matriz, ¿no? 4 filas por 3 columnas. Entonces si yo quiero acceder a este dato de acá, esto es como si fuese o como si le colocáramos una coordenada, ¿no? Por ejemplo, de la matriz A, donde está este dato de acá, yo quiero acceder a la fila 3, o sea, fila 1, 2, 3 y la columna 3, ¿no? Ahí están sus coordenadas, como si fuesen coordenadas. 9. Por ejemplo, yo quiero acceder a este 11. Ese de ahí, ese número en la matriz A está en la fila 4, columna 2. Por ejemplo, fila 4, columna 2. 11. Bien. Ahora, si yo quiero acceder, por ejemplo, a toda esta columna de acá, supongamos, ya. Entonces, ¿dónde están todos estos datos? En la matriz A. Aquí va la fila, aquí va la columna. ¿Qué fila es? ¿Dónde está? ¿En qué filas están esos datos? Está en la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. O sea, en todas las filas, sí. Entonces, 2 puntos.
¿Qué columna? Columna 3. Veamos. Esto significa que van a tomarse todas las filas de la columna 3. En otras palabras, se toma la columna 3. Entonces veamos. Y por ejemplo lo podemos guardar en una variable x. Todas las filas de la columna 3. Bien, 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Por ejemplo, la columna 1, ¿no? Sería todas las filas de la columna 1. Todas las filas de la columna 1. 1, 4, 7, 10. 1, 4, 7, 10. Ahora, yo también puedo, de la misma manera, yendo un poquito más, yo podría, por ejemplo, tomar toda esta fila de acá. ¿Dónde está esa fila? Está en la matriz A. ¿Dónde están los datos? En la fila 3. Como la fila siempre se pone primero y la columna después, fila 3, ya. ¿En qué columnas están esos datos? Columna 1, columna 2, columna 3. O sea, todas las columnas, 2 puntos. Entonces acá sería de la fila 3 que se tomen todas las columnas. Entonces, vamos en X, el mismo X, de la fila 3 que se tomen todas las columnas. 7, 8, 9. Acá está la fila. De la fila 3 que se tomen todas las columnas. Listo. Entonces, con eso, ¿no? Lo que estoy queriendo hacer acá es que de donde yo he guardado mis datos, que es X1, ¿no? Y está acá, todas las filas de la columna 2. O sea, de esta columna 2 lo que me sirve solamente son estos datos de acá, que es donde varía la resistencia, ¿no? Entonces, ¿dónde está? En la segunda columna. ¿Cuáles son esos datos? Están en todas las filas, ¿no? Todas las filas, todas las 1000 filas que hay acá. Entonces, por eso yo he puesto todas las filas de la columna 2. Bien. Entonces, ahora ya está listo para graficar. Ponemos el comando figure 1, por ejemplo, figura 1, y vamos con el histogram. ¿Histogram de quién? De la variable res, y le vamos a poner 50. 50 es los beams, los rectángulos, ¿eh? Punto y coma. Activamos la grilla. Ponemos nombres, por ejemplo, xlabel entre apóstrofe valor de rs, valor de rs, cerramos. Y acá en glabel número de ocurrencias. ¿Sí? Punto y coma. Punto y coma. Y le ponemos un título, ¿no? Title. Simulación en Monte Carlo. Faltó cerrar acá. Bien, ya está listo nuestro programa. Guardamos y simulamos. A ver, ¿cuál es el error? Ya sé cuál es el error. No es grid on, sino grid on. Grid on, ahora sí. El error está acá, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Print, nos vamos a la línea 8, aquí salta el error. Entonces, hablamos de nuevo. Bien, los beams son estos rectangulitos. Aquí en el eje X, miren cómo va variando la resistencia, va desde 900 hasta 1,1K, que es lo que nosotros habíamos dicho, ¿no? Que la resistencia debe de variar, su tolerancia es 10%. Ya, y estos son los beams, y el número de ocurrencias está, los beams son los rectangulitos azules y el número de ocurrencias está en el eje X. Por ejemplo, yo quiero interpretar cómo es esto. Nos vamos al data cursor, le damos aquí un clic que dice valor 23, beam edges 900 hasta 904. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en el eje X
donde está el valor de R, valor de las resistencias. Acá está el BIM, la resistencia o resistencias de 900 a 904. Hay 23 resistencias de las 1000, ¿no?, que hemos, entre comillas, fabricado, ¿no? Ahora, de un K, por ejemplo, que es el valor nominal, le damos clic acá, entre 1000 y 1004, entre 1000 y 1004 ohms, entre 1000 y 1004 ohms, habían, ¿cuánto? 17 resistencias. Perdón, este es así. Hay 17 resistencias fabricadas entre 1000 y 1004 ohms. Bien, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, mejorar la presentación muy rápidamente, podemos hacer más grandes los labels, ¿no? Hagámoslo muy rápidamente. Acá les enseño. En el X label le ponemos 18, que ese es el tamaño de letra. En el Y label 18, y acá le ponemos un 20, por ejemplo, ¿no? Y simulamos. ¿Qué pasó? Ya sé cuál es el error. Mil disculpas por el error. Acá salta un error. Sí. Acá entonces se debe poner entre apóstrofe font size, tamaño de letra, 18. Ahora sí lo va a reconocer font size, ¿no? El tamaño de letra 18. De igual forma aquí tamaño de letra 18 y acá tamaño de letra 20, ¿no?, para el título. Si simulamos, observen cómo está más grande el tamaño de los labels, pero se han quedado chiquitos estos números de acá, ¿no?, propio de los de acá, de los ejes. Entonces, para ello yo puedo agrandarlo también colocando aquí solo ponemos acá, ¿no? Set, establecemos GCA, font size, 22, ¿no? Entonces el tamaño de esas, por ejemplo 18, ¿no?, o 20, el tamaño de estos de acá, de los números de los ejes, va a ser en de tamaño 20, ¿no? Y acá también voy a hacer, simplemente para mostrarles cómo se puede hacer más grueso la línea del grid, ¿no? Entonces también se hace con el grid alfa. Acá ponemos grid alfa y el máximo grosor es 1. Bien, a ver, veamos. Sí, miren cómo se agrandan los valores. Y lo último que yo podría hacer ya para terminar de mejorar esta parte es aquí valor de las resistencias, ponemos ohmios, ¿ya? Por ejemplo, entre paréntesis y esto más o menos usa la aquí va apóstrofe, no va espacio, ok, en ohmios, valor de las resistencias estoy acá, resistencias en ohmios, ¿no? Esto de acá usa los comandos tipo látex, ¿no?, en ohmios, ¿no?, omega, ¿no? Con esto de acá ustedes van a tener el carácter de los ohmios, de omega, la letra griega, en ohmios. Bien, con eso entonces estamos viendo cómo se puede mostrar los datos que acabamos de simular en el LTSPICE con el MATLAB. Ahora, en ese mismo circuito también podemos aquí colocar no solamente la simulación de Monte Carlo,
sino vamos a colocar también la simulación gaussiana, ¿no? Entonces ponemos aquí, a ver, Gauss. Vamos a simular con distribución gaussiana. Gauss, no, o mejor dicho, un K por, entre paréntesis, este de acá lo cerramos, lo sacamos, ¿no? 1 más Gauss, tolerancia entre sigma. Ya, vamos a ver. Un K por 1 más Gauss, que es la distribución gaussiana, tolerancia 10% sigma. Normalmente sigma, para este tipo de casos, cuando se fabrican así dispositivos, se trabaja con 3 sigma, ¿no? Lo que siempre se ve, clásicos gráficos que siempre se ve, ¿no? En muchas veces, por ejemplo, acá las distribuciones gaussianas, ¿no? Hasta acá hay un sigma, 2 sigma, 3 menos 3 sigma, un sigma, 2 sigma, 3 sigma, ¿no? Que corresponde a, creo que corresponde al 99.7%, ¿no? O sea, de 1000 resistencias que hemos fabricado, hay hay 997 aproximadamente resistencias que están cayendo dentro de esta distribución, ¿no? Dentro de la distribución esperada, ¿no? De 3 sigma. Entonces acá ponemos en param, le agregamos otro parámetro, ¿no? Sigma igual a 3. Bien, y esto de acá lo borramos, que en la anterior simulación simulamos. Hay que esperar, esto demora un poco en simular. Mientras más datos tengan, mejor, pero el costo por tiempo de simulación es demora. A ver, acá me dice que hay un problema, hay un error. Falta un paréntesis aquí, falta un paréntesis. Mil disculpas por el error. Ya, paréntesis cierra aquí el argumento, paréntesis cierra todo y ya, ahora sí. Vamos a ver. Bien, parece que todo salió bien. Ya, entonces aquí vamos en A-traces, vamos a poner lo mismo, voltaje entre corriente para que nos salga el valor de las resistencias entre comillas fabricada y ahí lo tienen, ¿no? Bien. Y aquí tienen, por ejemplo, lo que les había mostrado, ¿no? Hasta la simulación 4, ¿no? Va de 1 en 1. En la simulación 1 tenemos una resistencia un poco menos de 1.02K, en la simulación 2 tenemos una resistencia un poco más de 0.98K, en la simulación 3 tenemos una resistencia de 0.98K y así sucesivamente. Entonces hacemos lo mismo que antes, nos vamos a File, Export Data as Text y vemos que está marcado lo que aquí hemos colocado de la resistencia y lo grabamos nuevamente en desktop y le vamos a dar el mismo, ¿no? En el mismo archivo, ¿no? Que habíamos trabajado antes, así, ok. Entonces vamos a ese archivo, ¿no? Vamos a cerrar acá, vamos a grabar de nuevo por si acaso, por Data as Text, Browse, Desktop. Ahora vamos ahí, es ok. Bien, entonces vamos a ese archivo y aquí están, ¿no? Lo que es RAM corresponde a la columna 1 y lo que es la resistencia corresponde a la columna 2. Entonces de la misma forma copiamos, control A, control C y nos vamos a MATLAB. Y acá en un nuevo script colocamos todos esos datos y borramos esto de acá. Recordando que en la segunda columna están los valores de la resistencia y lo vamos a grabar en el mismo en la misma pasta, en el mismo folder que las anteriores, ¿no? A este le vamos a dar
en lugar de Monte Carlo resistencia, le vamos a dar Gauss, ¿no? Porque es la variación gaussiana. Gauss R. Y cargamos aquí, lo único que vamos a hacer es, vamos a poner esto por acá mejor. Damos clic aquí. En lugar de ser MC-R, aquí le ponemos Gauss. Bien. Y acá en el título, simulación con Monte Carlo, le ponemos simulación con distribución gaussiana. Bien, ya está todo. Simulamos. Ahí está la simulación con distribución gaussiana. Noten cómo ahora ustedes están viendo una distribución de tipo gaussiana, obviamente, y observen cómo hay algunas ocurrencias aquí que están por fuera de lo esperado, ¿no? Por fuera de la tolerancia que se les dio, ¿no? A la resistencia, ¿no? La resistencia iba desde es con valor nominal de 1K con tolerancia de 10%, entonces es entre 900 y 1.1K. Observen cómo algunas ocurrencias están por fuera de ese rango. Observen también cómo la mayoría de resistencias están cayendo, ¿no?, alrededor de 1000 ohmios o 1K, ¿no? Aquí ven los beams o los trapecios que tienen, que son más grandes, ¿no? Por ejemplo, le dan clic aquí y ven esto. Hay 64 resistencias, ¿no?, con un valor entre 999.000 y 1004 ohmios, y hay también 64 resistencias comprendidas entre valores de 1004 y 1009 ohmios, ¿no? Me parece que esta forma de presentar es mucho mejor que la que tenemos nosotros aquí, ¿no?, en LTSpice. Entonces, para eso estamos combinando LTSpice con MATLAB. Y lo último que vamos a ver acá es cómo vamos a tomar Monte Carlo de una distribución gaussiana. Por ejemplo, aquí cambiamos, ¿no?, clic derecho aquí, y aquí ponemos entre llaves Monte Carlo, ¿no?, del valor nominal y el tipo de variación que será gaussiana, ¿no?, de la tolerancia que estoy entre el sigma. Cierra uno, cierra el otro paréntesis, si son dos paréntesis, enter. Entonces Monte Carlo del valor nominal de 1K con una distribución gaussiana, ¿no?, de la tolerancia que es 10%, ¿no?, entre sigma que es 3, ¿no? Vamos a ver qué sale. Simulamos. Mientras tanto borramos esto de acá. Entonces aquí está, clic derecho a traces, la resistencia, voltaje entre la corriente. Ahí están los valores de la resistencia. Miren cómo más o menos todo es en torno a 1K. Por ahí hay algunas que quieren irse hasta 1.01, no llega, ninguna está llegando o acercándose a los límites entre 900 ohmios hasta 1.1K, ¿no? Entonces grabamos estos datos de aquí, file, export data text. Noten que está marcado la variable que yo estoy acá, el trace, ¿no?, el dibujo que yo aquí he colocado, ¿no?, que es voltaje entre la corriente, que es la resistencia. Entonces está marcado esto de acá. Lo voy a grabar nuevamente, lo vamos a chancar encima de este y es ok. Y aquí lo tenemos, ¿no? Doble clic, acá está. Nuevamente RAM corresponde a esta primera columna y esto de acá, que es la resistencia, corresponde a la segunda columna. Entonces control A, control C, y vamos a MATLAB y lo grabamos en otro archivo .m. Pegamos, borramos esto. Nuevamente lo que está aquí en la primera columna son los RAMs,
las simulaciones corresponden a 1000 y aquí en la segunda columna está el valor de las resistencias. Lo grabamos, save as, y lo grabamos en el mismo folder que hemos ido grabando lo anterior, ¿no? Entonces ponemos, por ejemplo, Monte Carlo de una distribución gaussiana guión de la resistencia. Listo. Entonces lo único que nos resta es acá cambiarle, ¿no? Monte Carlo de una variación gaussiana. Lo demás queda igual. Simulación con distribución gaussiana. Simulación Monte Carlo con Monte Carlo de distribución gaussiana, ¿no? Y listo, lo único que nos queda es simular. Ahí lo tenemos. Miren cómo las ocurrencias no están por fuera, ¿no?, del rango que nosotros hemos estipulado de acuerdo a la tolerancia del 10%, ¿no? Entonces lo que hace Monte Carlo de la distribución gaussiana es probabilísticamente va tomando ciertos valores de acá, ¿no?, de una distribución gaussiana, ¿no? Entonces eso es lo que está graficando, ¿no? Nuevamente me parece que esta forma de graficar es mucho mejor, ¿no?, que la que nosotros, o esta forma de presentar los datos es mucho mejor que la que nosotros tenemos en el LTSpice, ¿no? Bien, ahora como última cosa que vamos a hacer, creo que conviene mostrarles también cómo es que podemos juntar los mismos gráficos en uno solo, que es a través del comando subplot. Es decir, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a comparar, por ejemplo, aquí en un gráfico, en otro y en otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, la distribución uniforme, la distribución Monte Carlo uniforme, la distribución en gaussiana y la distribución en Monte Carlo de la distribución gaussiana. Gaussiana. Pero para poder hacer una correcta comparación yo tengo que establecer, ¿no?, los mismos ejes, ¿no?, aquí en el eje X, ¿no? O sea, las tres figuras dentro de una misma figura. Yo, por ejemplo, podría decir que va desde 800 hasta 1200, ¿no?, para poder centrarlos bien a todos, ¿no? Eso es, ya lo vamos a ver. Esto de acá lo vamos a hacer en un solo gráfico, y para eso usamos el comando subplot. Veamos. Ok, veamos. Bien, entonces aquí vamos a, como son tres archivos diferentes, vamos a crear tres variables diferentes. Acá este va a ser x2, este va a ser x3. Vamos aquí primero. Entonces la primera va a corresponder a Monte Carlo-R. La segunda variable en donde se van a cargar los archivos de Gauss R se va a llamar x2, ¿no? Entonces x2 va a cargar los archivos o los datos de Gauss R, ¿no? Y la variable x3 va a cargar los datos de el archivo mcgauss. Aquí vamos a poner res1, por ejemplo. Ya, res1 va a corresponder, ¿no?, a los datos de la segunda columna del archivo mcr. Vamos a poner acá res2 x2. Entonces la resistencia 2, si la podemos llamar así, ¿no?, es una variable que va a cargar los datos que se han almacenado aquí en x2, que corresponde a los datos que vienen de la variación gaussiana. De la misma forma, acá colocamos res3 y aquí sería x3, ¿no?
res3 es una variable, ¿no?, que toma la segunda columna de los datos que se han guardado aquí en mc-r .m, ¿no? mc-gauss-r, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar el subplot, ¿no? Subplot van a ser 3 filas, primer gráfico, ¿no? Primera fila, primer gráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo va el subplot? El subplot, cuando usted, por ejemplo, acá hay 3 gráficos, ¿no? Acá hay 3 gráficos, ¿no? O sea, es como si ustedes estuvieran acá, como si ustedes tuvieran algo así, ¿no? Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Y esto, miren, esto es la fila 1, fila 2, fila 3, ¿no? Y esta sería la columna 1. Entonces, cuando ustedes colocan el subplot, primero que deberían de colocar 3 subplots, porque hay 3 gráficos. Subplot, 3 filas, columna 1, gráfico 1, este. Seguimos subplot, fila 3 filas, una columna, segundo gráfico, ¿no? Es este. Y ahora para este subplot, 3 filas, una columna, tercer gráfico, ¿no? Por lo menos así yo me doy una idea, ¿no? Y dentro de los subplots va lo mismo que hemos ido colocando en los aquí en la figura, el histogram y todo lo demás. Entonces, esto sería para res 1, por ejemplo. Todo de acá sería con simulación con Monte Carlo, ¿no? Dejémoslo ahí. Digamos con esto. Subplot. Aquí. Simulación con distribución gaussiana. Cambiamos acá. Distribución gaussiana. Esto. Ya. Y acá cambiamos, ya es el res2, ¿no?, que corresponde a los datos de acá. Y por último, subplot, creo que ya está grabado esto. Sí, subplot, ¿no?, tercera figura. Y acá colocamos res3, ¿no? Res3, que es el Monte Carlo del Gauss, ¿no? Simulación con Monte Carlo de distribución gaussiana. Ya, y colocamos, vamos a ver primero si hasta ahí sale algo, veamos. Sí, ahí está. Ahí está. Vamos entonces a colocar, a ordenar los, el eje X en este caso, ¿no? Acá colocamos, por ejemplo, después de grid on, ¿no? Después de grid on se me ocurre colocar los ejes de dónde a dónde van. Por ejemplo, aquí sería, vamos acá al último, ¿no?, del primer subplot, xlim, entre paréntesis, entre corchetes, desde 800 hasta 1200, y esto va a ser lo mismo a través de todos estos de acá. Si es 1, esto es básicamente para presentación. Listo. Si yo simulo, noten que es una mejor comparación porque estoy trabajando con el mismo span en el eje X, ¿no?
puede ser inclusive desde 850 hasta 1050, ya que ninguno sobrepasa eso, simplemente por mejorarlo a 850, listo. A ver, sí, creo que puede quedar ahí. Bien, noten cómo aquí yo efectivamente puedo ver las tres variaciones y comparar, ¿no? Bien, entonces en este primer video estamos viendo cómo, está trabajando nuestro primer experimento, ¿no? Con lo que habíamos dicho acá, ¿no? Cómo varían estas 1000 resistencias, ¿no? Imaginemos que tenemos una fábrica de resistencias, ¿no? Y cómo van a variar de acuerdo a la tolerancia que nosotros le demos. En este caso fue del 10%. Y esa fábrica de resistencia lo hicimos acá en el LTSpice, ¿no? Para distribuciones tipo Monte Carlo, que en este caso es uniforme, distribución gaussiana, y Monte Carlo de una distribución gaussiana. Y todos esos datos lo hemos graficado en el MATLAB para ver cómo son esas distribuciones. Bien, en el siguiente video lo que hemos aprendido acá lo vamos a trasladar a este circuito. Vamos a hacer variar todos los elementos del circuito y vamos a ver cómo es que se obtienen las variables que yo estoy queriendo observar, ¿no? I1, la corriente I1, la corriente I2, el voltaje en la resistencia 2, y contrastarlo con el cálculo teórico, ¿no? Bien, eso sería todo entonces.